La Reserva Federal ha vuelto a demostrar la enorme influencia que tiene sobre los mercados financieros globales en el corto plazo. Unas pocas palabras pueden cambiar el rumbo de las bolsas y del mercado de bonos. Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal Norteamericana, lanzó este miércoles un mensaje que dejaba todas las puertas abiertas a un endurecimiento agresivo de la política monetaria para contener una inflación que ha ido demasiado lejos. Para ello, quiere retirar los estímulos a corto plazo y subir, lógicamente, los tipos de interés. Esta receta se le está atragantando a los mercados y esto ha tenido una repercusión en las bolsas y el mercado de bonos, los cuales pues están cayendo con violencia, generando un importante nerviosismo entre los inversores. La Reserva Federal ratificó que espera iniciar la reducción en el tamaño de su balance justo después de subir la tasa de interés en marzo de este año, según indicó su presidente Jerome Powell, después de que concluyera la primera reunión de política del Comité Federal del Mercado Abierto, o FOMC también conocido. El presidente de la Fed se mostró agresivo durante la conferencia de prensa de este miércoles al enfatizar que la demanda laboral y la inflación han ido demasiado lejos, son muy altas, sobre todo esta última. Powell pasó mucho tiempo discutiendo los riesgos de que la inflación se mantenga elevada por más tiempo. Las medidas para combatir la alta inflación consistirán principalmente en reducir la liquidez monetaria este primer trimestre, concluyendo las compras de bonos del Tesoro y de títulos respaldados en hipoteca que llevaba a cabo desde 2020 y, por supuesto, también con la subida respectiva de tipos de interés. Para Powell, y son palabras textuales de él, la reducción de nuestro balance se producirá después de que haya comenzado el proceso de aumento de los tipos de interés. Se producirán con el tiempo de manera predecible, principalmente a través de ajustes en las reinversiones. También la Fed, en febrero, antes de que termine completamente el tapering, disminuirá la compra de valores del Tesoro en 20.000 millones de dólares y los que están respaldados por hipotecas se reducirán en 10.000 millones, cuando en enero el ritmo de compra fue de 40.000 millones de dólares en bonos del Tesoro y 20.000 millones de los otros. Las decisiones de la Fed estarán más orientadas a bajar la inflación que a estimular el empleo, como sucedió en 2021, según era pues su dirección el año pasado, ¿no? Como indica Powell textualmente, hay bastante espacio para subir los tipos de interés sin amenazar el mercado laboral. La creación de puestos de trabajo ha sido sólida en los últimos meses y la mejora en las condiciones del mercado laboral han sido generalizadas. En efecto, la tasa de desempleo se ha reducido, cayendo 2 puntos en los últimos 6 meses para llegar al 3,9% en diciembre del año pasado. De esta manera, una inflación que supera en gran medida la meta establecida del 2% pasa a ser la prioridad y conlleva a la política ahora anunciada por Powell. Luego la prioridad es la inflación y atajar esta inflación que se le ha ido de las manos y que, por supuesto, no era transitoria. Si bien continúa señalando que la razón de esta presión en los precios se debe a los desequilibrios generados por la oferta y la demanda que generó la reapertura económica después de los cierres y cuarentenas. Se trata, en particular, de cuellos de botella y restricciones de la oferta que limitan la rapidez con la que la producción puede responder en el corto plazo. Estos problemas han sido mayores y más duraderos de lo que se preveían y esto pues también lo ha agravado también las oleadas respectivas del virus, del coronavirus, que todavía pues sigue haciendo de las suyas. El mercado ya descontaba al inicio del aumento de tipos, pero ahora está confirmando pues que el ajuste comenzará en marzo, como hemos dicho. Pero
En resumen, ¿cuáles son las claves de la Fed? La Fed reconoce, como hemos dicho ahora, de forma clara y concisa, que la primera subida llegará en marzo de este año. Powell también se negó a descartar subidas de tipos de incluso 50 puntos básicos. Y hay que recordar que la Fed ha venido subiendo los tipos de cuarto en cuarto de puntos, de 25 en 25 puntos básicos en los últimos años. Ahora el mercado descuenta de forma clara 5 subidas de tipos este año: marzo, mayo, junio, septiembre y diciembre, frente a las 4 anteriores. Y por último, la Fed dio detalles sobre el tiempo o el ritmo de la reducción del balance, pero Powell dejó entrever que la Fed lo discutirá en las próximas 2 reuniones esta materia, insinuando que es probable que comience en junio, adelantando así la reducción neta del balance 3 meses respecto a las previsiones. Desde Goldman Sachs considera probable que la Fed lleve a cabo 4 subidas de tipo de interés este año, algo que hasta ahora no parecían valorar los grandes bancos de inversión norteamericanos. Y por último, el consejero delegado de JP Morgan Chase, el influyente Jamie Dimon, advierte de que el endurecimiento de la política monetaria no será necesariamente tan dulce y amable como algunos podrían esperar. Para Dimon, la Fed podría aumentar los tipos de interés hasta 7 veces para combatir a una inflación que parece ser que ya no es transitoria. Y en este contexto, algunos célebres inversores, como es el caso de Mark Mobius, el gran inversor de los mercados emergentes, avisan de que las rentabilidades de los bonos podrían subir mucho más, lo que daría consigo que el precio bajaría bastante de estos bonos. Dado que el silencioso fantasma de la inflación no amenaza solo a la economía norteamericana, es probable que Europa pues siga el mismo camino que la Fed, quizá incluso antes de final de año. El alza de los precios que vive la zona euro del 4,9% exige una respuesta sólida para evitar que la inflación se extienda por los capilares de la economía europea. El recrudecimiento de las tensiones en torno a Ucrania, la subida del coste de la energía, la crisis de los suministros, de las cadenas de suministro, de estos cuellos de botella, pues todo esto está alimentando un alza de precios que sería un error considerar como algo coyuntural, tal como se ha mantenido en la actualidad y como sigue manteniendo erróneamente la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Christine Lagarde. Señales como el comportamiento del mercado secundario de deuda, que determina la curva de los tipos de financiación más allá de las decisiones que se toman en Frankfurt, y que ya ha elevado los tipos de la deuda a 10 años, situando el bono alemán al borde de los tipos positivos tras 30 meses en negativos, y esto lo que viene a anticipar es un endurecimiento de la política monetaria europea, una previsible o más que previsible subida de tipos de interés. Al igual que en el caso de la Fed, la subida de tipos no será un camino de rosas para Europa. Entre los perjudicados por la medida están las empresas y la familia, los proyectos industriales cuya financiación se encarecerán o las hipotecas que van a resultar mucho más gravosas para el presupuesto familiar, como también las arcas públicas, ¿no?, de algunos estados que han aumentado sus deudas, sus pasivos de forma exponencial para hacer frente a esa pesada carga, a esa pesada factura de la pandemia. Malos tiempos vienen y hay que estar preparados para ellos. Hoy para Territorio Bitcoin, en un minuto, hablamos de pensiones. De nuevo, protagonista el ministro. Hemos visto los números que corresponden al pago de las pensiones en el mes de enero del 2022 y marcamos récords. Casi 11.000 millones de euros. Esos 11.000 millones de euros representan un incremento sobre enero 2021 de más del 35%. ¿Y dónde estamos? Pues seguimos en un sistema que nadie se cree, un cambio en las pensiones privadas que el ministro pretende protagonizar, pero que sigue sin tomar medidas. Estamos esperando, los que somos parte del sector pensiones, pues en el caso de Fincapital tenemos un fondo de pensiones, Fincapital 50, el fondo más barato del mercado, esperando a que esta industria, en la que hay más de 11 millones de partícipes, más de 105.000 millones de euros, se agilice, se digitalice y provoque algo que es absolutamente necesario,
un cambio de visibilidad. Sin embargo, el Gobierno sigue sin entender qué necesitan los pensionistas para que su jubilación sea mucho mejor. Y eso se arreglaría pues poniéndonos como hace el resto de Europa, teniendo un sistema de pensiones privados en el que las aportaciones lo único que tienen que reflejar es la ventaja de alguien trabajando, aportando para pensar en su futuro. Y eso significaría que no tienen que tener ventajas fiscales en la aportación, sino ventajas fiscales cuando alguien se jubile. Entonces, esas ventajas fiscales tendrían que ser asumidas y tendrían que tener el inversor más preocupación por dónde invierte para que la inversión tenga una rentabilidad que ahora mismo la gran mayoría de los fondos de pensiones individuales no le generan. Por lo tanto, seguimos con el objetivo de cambiar el mundo de las pensiones, pero no como quiere el Gobierno, sino adaptarnos a lo que es normal en todo el mundo. Muchas gracias y hasta la semana que viene.